¿Sabes ordenar comida en un restaurante en español? Escucha, repite y aprende estas frases y ordena tu comida favorita en España y Latinoamérica. En el video de hoy vamos a aprender el vocabulario para ordenar en un restaurante y para pedir comida y bebida en español. Trata de imitar el sonido. Si necesitas más tiempo para practicar, puedes poner pausa al video y luego continuar. Bienvenidos a mi canal Español Replay. Aprende conmigo español. Buenas noches. ¿Tienen una reserva? Hola, buenas. Sí, hemos reservado una mesa para 2 personas. No, no hemos reservado. ¿Tienen espacio para 2 personas? ¿Qué desean beber? ¿Podría traernos la carta? Claro, enseguida. ¿Ya han decidido qué desean comer o beber? No, todavía no lo hemos decidido. Un momento, por favor. Para mí, una copa de vino blanco, por favor. Yo quiero un agua sin gas, por favor. ¿Y para comer? Como especialidad del día tenemos la cochinita pibil. Preguntar sobre los ingredientes. Tengo una pregunta sobre un plato. ¿Cuáles son los ingredientes de la cochinita? ¿Qué ingredientes llevan esos tacos? La cochinita pibil es un guiso que se prepara con carne de cerdo. Esta carne se marina en achiote, jugo de naranja agria, chile habanero, sal y pimienta. Luego se envuelve en hojas de plátano y se cocina al horno. De entrada me gustaría un guacamole y como plato principal quiero los tacos de cochinita. Para empezar tomaré una ensalada de la casa. Solicitar algo que falta. Disculpe, ¿podría traernos algunos cubiertos, por favor? Nos faltan tortillas. ¿Podría traer? ¿Podría traernos otra botella de agua, por favor? Preferencias y alergias. ¿Ofrecen opciones sin gluten? ¿Sería posible quitar la cebolla de mi plato? ¿Tienen platos vegetarianos disponibles? ¿Este platillo contiene mariscos? Expresar satisfacción o descontento. Satisfacción. Realmente disfrutamos de la comida. Estuvo delicioso. Lo que más nos gustó fue la cochinita pibil. Expresar descontento. Lamentablemente no quedamos satisfechos con la comida. El sabor de la carne fue un poco insípido. Pedir la cuenta. La cuenta, por favor. ¿Podemos pagar? ¿Puedo pagar con tarjeta? Gracias por acompañarme en este emocionante viaje de aprender español con frases. Si quieres aprender el vocabulario de las frutas y verduras en español, ve a ver el siguiente video. No olvides suscribirte para no perderte ni una lección de español. Adiós, amigos.